Vamos a continuar con el tema de la oración. El domingo anterior ya terminamos el apartado que tenía que ver con la oración del Señor o con el Padre Nuestro. Hoy vamos a continuar con el tema de la oración y el evangelismo. Estaremos viendo esta parte. Después de terminar este apartado de la oración y el evangelismo, vamos a ver la oración congregacional y ya estaríamos terminando esta serie. Entonces vamos al tema número 26, la oración, y el evangelismo se va a titular así, o la oración evangelística sería la parte número uno. Muy bien, dice el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí. Y después dice, la salvación es del Señor, o la salvación es de Jehová. Ya nosotros, cuando tomamos hace tiempo un discipulado, cuando nosotros estudiábamos la doctrina de la salvación, veíamos que Dios es soberano en la salvación y que la salvación es del Señor. La salvación, como dice Jonás, es del Señor. Y esto estaba implicando que Dios en toda la obra de la redención, que Dios en la obra de la salvación, Él es el que obra a favor del hombre. De aquí se deriva una doctrina que se llama la doctrina de la predestinación. En esta doctrina de la predestinación, que no vamos a hablar de ella en esta clase porque el punto es la oración evangelística. En algún momento vamos a comenzar a desarrollar algunas sesiones, algunas clases ya con estas doctrinas, la predestinación, la justificación, etcétera, todo esto. Pero a grandes rasgos, la predestinación es una doctrina que nos enseña que Dios eligió de antemano a aquellos que iban a ser salvados. Cuando nosotros veíamos este discipulado de hace tiempo, que todos los que estamos aquí lo tomamos, se acordarán ustedes que en una de las clases veíamos que habían ciertos roles de la Trinidad en la salvación. El Señor elegía desde la eternidad, el Señor Jesucristo redimía y el Espíritu Santo llamaba a las personas a la salvación. Entonces era una serie de roles que desarrollaba la Trinidad. Pero el punto es que la salvación es del Señor. Entonces, esta doctrina de la predestinación se encuentra fundada en varios versículos de la Biblia. Vamos a mencionar un par de referencias. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y de acuerdo a este versículo, lo que nosotros tenemos, número uno, es que fuimos escogidos en él, en Cristo. ¿Cuándo fuimos escogidos? Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Lo que implica que antes de que Dios creara el mundo, Él ya había escogido en Cristo a aquellos que iban a ser salvados. Por eso es la doctrina de la predestinación. Luego el texto nos dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces aquí estamos viendo que la salvación es del Señor, que el Señor incluso desde antes de la fundación del mundo, desde antes que creara al hombre, desde antes que aquellos que fueron predestinados para la salvación hicieran algo bueno o algo malo, Dios ya los había elegido de antemano a cada uno de ellos, ¿sí? Y esto lo hace solamente basado en el puro afecto de su voluntad, en la voluntad. Él toma esas decisiones, él decide y él bajo su voluntad dijo yo lo voy a hacer, lo cual nos está implicando que es una salvación totalmente incondicional, que no hubo ninguna condición, no hiciste nada, no dejaste de hacer nada, cuando Él determinó voy a salvar a aquellas personas que Él tenía predestinado para ello. Ahora, Romanos 8, 29 y 30 también nos habla de esta doctrina de la predestinación, dice, porque a los que antes conoció, ¿sí? Y este conoció no significa
que Dios sabía que un día tú te ibas a arrepentir, que tú ibas a ser tan bondadoso, que le ibas a decir, Señor, ven a mi vida, sino este conocimiento es un conocimiento de la persona. Recordemos también en este discipulado que teníamos, que esta palabra conocer nos habla de un amor selectivo, un amor especial. Entonces, a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, como es el caso, espero en cada uno de nosotros, Dios los ha llamado a cada uno de ustedes a través de ese llamado que se llama el Evangelio, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Obviamente, esta composición de Romanos 8:30 en nuestro lenguaje se encuentra conjugado en diversos sentidos los tiempos, pasado y futuro, pero en la estructura griega y en la mente de Dios todo esto está en un solo acto. Es tan cierto, tan certero, que para Dios Él ya te conoció, te predestinó, te llamó, te justificó y te glorificó. Muy bien, ahora el punto de la mención de esto que acabo de decir es que entonces existe esta doctrina de la predestinación, donde Dios entonces de antemano ha seleccionado, ha escogido aquellos desde la eternidad, los escoge bajo este consejo trinitario, los selecciona, los escoge, y en la temporalidad en la que vivimos los salva a través del Evangelio, los llama a través del Evangelio. Tenemos entonces esta doctrina de la predestinación. Ahora, por un lado tenemos la predestinación que nos habla de la soberanía de Dios en la salvación, ¿sí? Ahora, cuando yo digo soberanía de Dios en la salvación, me estoy refiriendo lo que leíamos al principio en el libro de Jonás, la salvación es del Señor, ¿sí? ¿Alguien de ustedes tiene algún problema con esta expresión soberanía de Dios en la salvación? ¿Sí, sí alcanzamos a comprender lo que significa soberanía de Dios en la salvación? ¿Sí? ¿Alguien me podría decir qué entienden cuando digo soberanía de Dios en la salvación? ¿Que Dios qué? Soberanía de Dios en la salvación es la implicación de lo que inicialmente comencé a decir. La salvación es de Jehová. ¿Quién salva? El Señor salva. ¿Sí? Es que el hombre, sí, Dios salva, pero el hombre coopera porque el hombre le dice, ven a mi vida, el hombre trata de corregir su vida, etcétera. Entonces ahí sería una salvación de Dios y el hombre. Pero la Biblia enseña, de hecho el Evangelio de Juan que hemos estado viendo, el hombre no puede dirigirse a Dios, no quiere dirigirse a Dios, ¿sí? Entonces la salvación es de Jehová. Cuando hablamos de esta doctrina de predestinación y decimos que la predestinación nos habla de la soberanía de Dios en la salvación, la pregunta que yo les hice es, ¿qué entienden cuando digo soberanía de Dios en la salvación? O cuando digo Dios es soberano en la salvación. ¿Qué entendemos? Que Él salva al que Él quiere, ¿sí? Que no importa, que no hay obstáculo. El hombre no puede decir, no, Señor, yo no quiero nada contigo. No, Dios al que quiere lo va a salvar, ¿sí? Que si alguien dice, no, yo quiero ir a Dios, yo quiero caminar con Él, si Él no hubiese sido predestinado, ¿creen que Él podría caminar un día en dirección a Dios si no ha sido predestinado por Dios? No. Ahora, en base a que está a la soberanía de Dios en la salvación. Entonces, el primer punto que quiero resaltarles es que hay una soberanía de Dios en la salvación. Dios entonces es quien salva. La salvación es de Dios. No tiene que ver con el evangelista, no tiene que ver, es que ese es un gran evangelista y él evangeliza y las personas se convierten. No, la salvación es de Dios. Dios es soberano en la salvación. Ahora, esta doctrina de la predestinación, entonces,
la soberanía de Dios en la salvación, puede chocar en algún momento porque vamos a comenzar a ver la oración y el evangelio. Si Dios es soberano para salvar, si Él va a salvar a aquellos que ha predestinado, ¿cómo es entonces que nosotros sí podemos orar por la salvación de alguna persona o no podemos orar? Es decir, existe la doctrina de la predestinación como tal, no la podemos arrancar de los libros de la Biblia, pero entonces surgen estas preguntas. ¿Se debe orar por la salvación de las personas? A ver, piensen en esta pregunta por un momento. Por un lado, ¿existe la predestinación de esto? ¿Tenemos alguna duda? Dios salva a aquellos que elige, ¿sí? Una voluntad soberana, una voluntad que es, de hecho, desde antes de la creación del mundo. Es decir, Él ya eligió a los que van a ser salvos, punto. Así se cierra este libro de la salvación. Todos los que van a ser salvos en algún momento ya están escritos en el libro de la vida porque Dios ya lo decidió, ya Dios ya los predestinó. Ahora, estamos aquí en el año 2023 y luego nosotros pensamos y decimos, es que tengo, mis parientes no son cristianos, mi amigo no, yo sé que no ha sido salvado por el Señor. Pregunta, ¿se debe orar por las personas, por la salvación de las personas, cuando tenemos un Dios que ya predestinó? Muy bien. Eso es exactamente lo que vamos a estar viendo en estas clases, ¿sí? Ya están algunos ya muy adelantados, ya saben lo que la Biblia dice, pero el punto inicial al que yo quiero llegar es que esta doctrina de la predestinación no va a chocar con el orar. Entonces, ¿se debe orar por la salvación de las personas? Sí, se debe orar por la salvación de las personas. ¿Tendrá algún propósito orar por la salvación de las personas? Porque alguien puede decir, bueno, ¿qué chiste entonces tiene? ¿Cuál es el punto de orar por alguien? ¿Y qué si Dios no lo eligió? ¿Para qué oro por él? Si Dios no lo eligió, pues ni con ayuno ni con oración voy a cambiar lo que el Señor ya ha determinado, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿tiene algún propósito orar por la salvación? Y a lo largo de estas clases vamos a ver que sí se debe orar por la salvación de las personas y que sí tiene utilidad, que sí influye la oración como tal por la salvación de las personas, porque de hecho, como decían ahorita en algún momento, porque la Biblia dice que oremos conforme a la voluntad de Dios y una de su voluntad manifestada es que todos se salven. De hecho, lo vamos a leer ahorita en un texto. Entonces, sí, sí se debe orar por la salvación de las personas. Ojo, sí se debe orar por la salvación de las personas. ¿Entendieron lo que yo dije? Debes orar por la salvación de las personas. Ahora, en estas clases vamos a aprender cómo orar por la salvación de las personas, ¿sí? Porque la Biblia nos va a enseñar cómo se debe, es decir, me dice que debo orar, pero también me dice cómo debo orar y que sí tiene utilidad el orar por las personas. Muy bien, entonces comenzamos nuestra base, va a comenzar con Mateo 9:38. Mateo 9:38, vean, dice, y es una petición que eleva el Señor Jesús y dice, rueguen pues, oren, intercedan, clamen a Dios, oren pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos son tres elementos. Elemento número uno, tenemos la obra de Dios, la mies que está representada como la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios en esta tierra? Proclamar el Evangelio, proclamar el mensaje de salvación. ¿A quiénes? Aquellos que no han recibido el mensaje de la salvación. Entonces tenemos la obra de Dios. Pero vean cómo el Señor dice, oren, está centrado en la oración. Inicialmente es pídanle al Señor que el Señor envíe obreros a su mies, envíe obreros a la obra de Dios. Entonces, el primer elemento, la obra de Dios. El siguiente elemento son los obreros, ¿sí? ¿Quiénes son los obreros? ¿Alguien puede darse una idea de quiénes serán los obreros en esta obra de Dios? Que acabo de decir, esta obra de Dios es compartir el Evangelio, aquellos que no han recibido el Evangelio. Entonces, ¿quiénes serían los obreros? Los que evangelizan. Entonces, ¿quién es obrero?
Exactamente, yo soy obrero, entonces cada uno de nosotros somos obreros porque cada uno de nosotros tenemos la encomienda de hablarles del Evangelio a las personas que no lo conocen. Ok, y entonces el Señor, vemos estos dos elementos, la obra de Dios, los obreros, y está basado en algo muy especial que es la oración. Entonces, si no hay oración, se entiende, de acuerdo a Mateo 9:38, no habría obreros. Y si no hay obreros, no hay una obra de Dios que se esté realizando. Entonces la oración definitivamente es muy importante y aquí tenemos esta relación o correlación, la oración y el evangelismo o la oración evangelística. Muy bien, ahora vamos a Mateo capítulo 2, versículo 1 al versículo 8. Estos 8 versículos, vean con atención que en estos 8 versículos el apóstol Pablo comienza a dar una regulación que tiene que ver con la oración. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fui yo constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Lo que Pablo acaba de mencionar en estos 8 versículos es una regulación que tiene que ver en la oración que se hace por aquellos que no han conocido el Evangelio. Y el apóstol Pablo, vean, utiliza 8 versículos para decir así se debe orar, lo cual por lógica implica que si no oramos de acuerdo a como está estableciendo el apóstol Pablo, no estamos orando conforme a la voluntad de Dios, aunque estemos orando por los perdidos, y esto significa que nuestras oraciones no tendrán respuesta porque no estamos orando conforme Dios está estableciendo se debe orar, ¿sí? Ahora, primero de Timoteo 2, 1 al versículo 8 que acabo yo de leerles, tenemos entonces esto que acabo de mencionar, la regulación de la oración evangelística. Entonces, quiero que vean que aquí el punto es, y aquí a lo que quiero llamar yo su atención, ¿alguien tiene algún pariente que no es cristiano, que necesita la salvación de Dios? ¿Sí? Todos, ¿sí? Tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus primos, tus tíos, etcétera, que no son cristianos. ¿Tú quisieras que en algún momento ellos recibieran al Señor y ellos fueran salvados por el Señor? Si es un anhelo en tu corazón, ¿sí? Ok. Entonces, el Señor está diciendo, bueno, ora por la salvación de ellos. Entonces tú dices, bueno, Señor, voy a orar por la salvación de ellos. ¿Cómo le hago? A ver, Señor, sálvalos, Señor, que se arrepientan. Amén. Y ya terminas de orar. Es una oración que tú hiciste, pero el Señor es más, nos va a proveer de más información y nos va a decir, quiero que ores por tus familiares, por tus amigos, por aquellos que no son salvos. Sí quiero que ores, pero te voy a dar las reglas de cómo debes orar. Primero Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 8 y el Señor comienza a dar esta regulación, ¿sí? Ahora, aquí para entender un poco esta regulación que el apóstol Pablo le encarga a Timoteo y lo da a la iglesia en Éfeso, aquí el trasfondo un poquito así muy rápido para que veamos el contexto. Lo que ha sucedido es que Pablo ha dejado a Timoteo en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, para que en esa iglesia que era una iglesia cristiana, Timoteo corrigiera todo lo deficiente que había ahí en la iglesia de Éfeso, ¿sí? De hecho, en primero de Timoteo 3:15 vemos cómo Pablo le dice a Timoteo, le dice, para que si tardo en verte, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vean cómo aquí incluso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hay cierta conducta que debes de desarrollar en la casa de Dios, en la iglesia, que es evaluarte
y columna de la verdad, ¿sí? Entonces, vean cómo el apóstol Pablo comienza a instruir a Timoteo y a decirle, Timoteo, incluso debes de observar una conducta en la iglesia, ¿sí? Ya hemos visto en algunas enseñanzas lo que es la iglesia, la asamblea, la reunión de los santos, como ahorita estamos en asamblea, estamos en una reunión. El apóstol Pablo está diciendo, debes de comportarte de determinada manera, ¿sí? Ahora, atención con esto. La Biblia entonces está enseñando que tú te debes de comportar de determinada forma en la iglesia, ¿sí? Es que a mí, en la enseñanza, a mí, yo soy así y a mí me gusta, un ejemplo así muy sencillo y a lo mejor muy bobo, es que a mí me gusta acostarme en el suelo cuando se está dando la clase o el sermón. No, bueno, no es lo que tú quieras. Dentro de la conducción tuya en la iglesia, el apóstol está diciendo cómo debes conducirte. O sea, hay elementos, hay dirección que te dice así te debes de conducir, ¿sí? ¿Estoy siendo claro en ese punto? Ahora, entonces, vean, primero Timoteo 1:3 rápidamente al versículo 11, que es el contexto a la regulación de la oración que estamos viendo. De estos versículos vamos a ver algunos puntos, algunos errores que se estaban viviendo en la iglesia de Éfeso y que son los que tenía que corregir Timoteo. Vean, por ejemplo, de aquí habla de diferente doctrina. Imagínense lo que estaba sucediendo en esta iglesia de Éfeso, que finalmente, mucha atención con esto, la iglesia de Éfeso es la iglesia en la que en Apocalipsis el Señor le dice, si no te arrepientes voy a quitar mi candelero de ti. Y sucedió, no se arrepintió y el día de hoy lo que queda de la iglesia de Éfeso, métanse ustedes al internet y sorprendentemente les van a dar puras fotografías de ruinas. Ya la iglesia de Éfeso no se arrepintió, el Señor quitó su presencia de ellos y esa iglesia se desvaneció. ¿Qué había en esta iglesia? Vean, había diferente doctrina. ¿Sí? Imagínense que aquí en este grupo se está enseñando la verdad y que alguien de nosotros se levantara y comenzara a decir, no, ¿saben qué? La salvación es con Jesús y además con tus obras. Si permitimos y toleramos esa diferente doctrina, vamos a estar cayendo en esas situaciones y tendríamos que corregir lo deficiente. En esta iglesia había diferente doctrina. Había fábulas, había genealogías interminables, ¿sí? Había disputas entre ellos. Por eso, cuando se levanta alguna plática de, es que yo pienso que esto es así, ¿no? Algo muy místico, algo muy filosófico, algo muy ya que raya en la fábula, es obligación de nosotros detenerlo. Hay que cuidar la sanidad, la salud de la iglesia, ¿sí? Eh, Dice, amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe, es decir, el sentido contrario es que no había entonces un corazón limpio, no había buena conciencia, no había una fe que se estaba desarrollando adecuadamente, dice desviándose algunos, entonces había apostasía dentro de la iglesia, hubo personas, miembros de la iglesia que comenzaron a decir, nosotros no nos gusta lo que están enseñando aquí, no nos parece, y algunos se desviaron doctrinalmente y se querían hacer doctores de la ley, ¿sí? Es decir, no, yo sé más que quienes me están enseñando. Luego, en primero de Timoteo 1:18 al 20, vemos también que otro de los problemas dice que algunos naufragaron en cuanto a la fe, o sea, había apostasía, había abuso de las mujeres, el apóstol Pablo tiene que decir, no permito a la mujer que hable en público, lo cual tenía que ver con que no permito que la mujer tome el control en la asamblea, porque llegó un momento en el que hasta las mujeres querían imponer su voluntad, y sucedió todo esto. Y el versículo 20 es un ejemplo de que el apóstol Pablo tuvo que intervenir, dice, de los cuales Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Tuvo que expulsarlos de la iglesia porque estos hermanos comenzaron a levantarse, comenzaron una gran apostasía, una doctrina errada, y el apóstol Pablo tuvo que decirles,
están disciplinados, no se corrigen, están fuera de la comunidad, fuera de la iglesia, llegan hasta una excomunión. Entonces, en base a todo esto, Pablo entonces le pide a Timoteo, corrige todo lo deficiente que tienes que se está dando en la iglesia, y vemos que es muy ilustrativo que primero de Timoteo capítulo 2, cuando comienza el apóstol Pablo a regular lo deficiente que tiene que corregir Timoteo, comienza con el tema de la oración, comienza a corregir la oración, es decir, no estaban orando correctamente, no estaban orando adecuadamente, y entonces el apóstol Pablo tiene que corregirlos. Ahora, primero esto nos está implicando dos cosas: o no estaban orando por la salvación de los perdidos, o estaban orando mal por la salvación de los perdidos. De acuerdo a los textos que vamos a estar leyendo en estas clases, como que la idea se inclina un poco más a que estaban orando mal por la salvación, ¿sí? Es decir, que no había una omisión total de orar por los no salvos, sino que más bien estaban orando mal en cuanto a la salvación de las personas. Y el apóstol Pablo entonces tiene que venir y regular y decirles: así se debe orar, ¿sí? Ahora, primero de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 8, que ya vimos todos estos versículos, le dimos una leída previa. De aquí se establecen tres puntos, así a grandes rasgos, y con esto vamos ya a ir concluyendo la clase. Se establece, número 1, orar por la salvación de todos, ¿sí? Se tiene que orar por la salvación de todos. Lo tenemos ahí. Primero de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 2 al 3. ¿Quién lo lee en voz totalmente fuerte para que se escuche? ¿Quién? Del 2, ajá, el versículo que está apareciendo ahí en la pantalla. Por los reyes y por todos que están en eminencia, para que vivamos quietos. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Muy bien, entonces estamos viendo que se debe orar por la salvación de todos, ¿sí? Ok, creo que esto queda muy claro en estos pasajes que acabamos de leer. Otro aspecto que contiene primero de Timoteo capítulo 2, versículo al 8, es que Dios quiere que todos sean salvos, ¿sí? Ahora alguien aquí puede decir, bueno, pero no iniciamos la clase diciendo acerca de la doctrina de la predestinación, que el Señor predestinó a algunos. ¿Por qué ahora entonces Dios quiere que todos sean salvos? Vamos a estarlo explicando en las siguientes clases. Pero Dios quiere que todos sean salvos, que como les digo, vamos a explicar en el contexto bajo el cual se hace esta expresión: Dios quiere que todos sean salvos. El fundamento lo tenemos en 1 de Timoteo 2, del versículo 4 al 6. ¿Quién quiere darle lectura? Primera de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Okay, muy bien, entonces ahí tenemos la base bíblica para entender este segundo punto. Dios quiere que todos sean salvos. Lo vamos a estar explicando en las siguientes clases. Y el tercer punto, se establecen las condiciones para la oración evangelística. Atención con esto, las condiciones para la oración evangelística. Y estas condiciones, primero de Timoteo 2, primero de Timoteo capítulo 2, versículo 8, dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y aquí el punto, quiero que vean, no es nada más
ora por los perdidos, sino que la Biblia está diciendo, sí, me interesa que oren por los perdidos, pero me interesa la calidad del que está orando, que sea alguien con manos santas, sin ira ni contienda. Entonces hay ciertas características, ciertas cualidades que debe tener el que va a orar por los perdidos, ¿sí? Y entonces tenemos, y aquí ya vamos concluyendo ya la clase, tenemos y presentamos estos tres aspectos derivados de primero de Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 8. Hay que orar por la salvación de todos, ¿sí? Vamos a estar desarrollando este aspecto, orar por la salvación de todos. ¿Quiénes son todos? El apóstol Pablo nos lo va a estar diciendo en primero de Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 8. Dios quiere que todos sean salvos. Vamos a entender en qué sentido Dios quiere que todos sean salvos. Y número 3, vamos a ver las condiciones para la oración evangelística. ¿Qué es lo que la Biblia me pide a mí? ¿Cuál es el requerimiento que tengo yo para orar? Y ya hemos visto, manos santas, sin ira y contienda. Entonces tiene que ver con una vida en santidad, una vida entregada a Dios, una vida que no hay conflicto en el corazón, etcétera. Y entonces tenemos estos puntos, estos elementos, ¿sí? Muy bien, vamos a... ok, ya nada más para terminar, hay otro pequeño comentario. Esto significa que si el apóstol Pablo les enseña esto a través de Timoteo a la iglesia de Éfeso, oren por la salvación de todos, Dios quiere que todos sean salvos, y las condiciones para la oración evangelística, esto entonces está implicando que la iglesia de Éfeso no estaba comprometida con eso. Es decir, no había importancia en las condiciones, no habían vidas de santidad, habían vidas con conflictos, con problemas, con pleitos. Ellos no entendían que Dios quería salvar a todos, ellos no oraban por la salvación de todos, entonces ellos no estaban obedeciendo y el apóstol Pablo tiene que regular y decirle, así se tiene que orar. Esta es la forma en cómo vamos nosotros a estar orando, ¿sí? Muy bien, ¿alguna duda? ¿No? Ok, entonces si no hay ninguna duda, vamos a concluir nuestra clase.